Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido al programa del Dr. Camus. Acá estoy en presencia de un invitado con mucha experiencia, mucha calle, incluso desde la academia, respecto a las finanzas mundiales, lo que está pasando con los distintos fenómenos que hemos vivido a través de la macro y las finanzas, que son fenómenos que muchas veces ni siquiera lo entendemos bien, pero siempre finalmente empieza la economía a llegar a fundamentos. Y eso, al parecer, por ahora va a ser uno de las cosas que nosotros vamos a enfrentar como sociedad, como economía, como pueblos, como territorios, como quiera. Como papá, hijo, todo influye en lo que pasa con los mercados financieros. Si no, díganle a cualquier país que esté en una crisis profunda. Estoy con Roberto Bonifaz, que es PhD en Economía, convención en Finanzas Internacionales. O sea, ha estudiado el señor de la Boston University, muy prestigiada también. Director del máster de Estrategia Financiera o Financial Strategy también de la Universidad Adolfo Ibáñez, porque tengo dos hijos. Director máster en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez también, y ex gerente de inversiones de los fondos mutuos del Banco de Crédito de Inversiones BCI. Muy bien, bienvenido a mi programa, Roberto, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Oye, bueno, Roberto, siempre estamos en la economía, en todo minuto estamos ante cosas, incertidumbres que se van a plantear, ya sean positivas o negativas. Siempre hay incertidumbre, y la incertidumbre tiene un precio. Y la incertidumbre se maneja con información, con política, con tasas de interés, con discursos. Hoy día a las 4 vamos a tener el discurso de Jerome Powell de la Reserva Federal, para ver cómo lo pescan los mercados. Ya se sabe más o menos que la Reserva Federal va a aumentar en 50 puntos base su tasa de política monetaria. Después está la reunión del Banco Central Europeo el jueves, que vamos a ver qué decide ahí Christine Lagarde, que está con una tasa más o menos de 2%, si no me equivoco. Entonces vamos a conversar de todos estos temas grandes y que también se resuelven con detalles que están pasando. Muy bienvenido, Roberto, muchas gracias por estar acá. Vamos a partir con la coyuntura hoy día. Hoy día, Jerome Powell, ¿qué crees tú que va a estar centrado su discurso? O sea, su discurso va a tratar que la gente se concentre en el número a llegar y no en la velocidad, que es donde hay gran discusión, si las subidas van a ser más rápidas o menos rápidas. Y es lo que va a decir que lo que le importa hoy día a los gobernadores en la Reserva Federal y al comité en particular es el número a llegar y cuánto tiempo mantenerlo. Es posible que efectivamente hoy día el mercado está pensando en 50 puntos base, hace un mes estaba pensando en 75 puntos base de incremento. Lo que pasa es que hubo una inflación bastante benévola. Sí, es verdad eso. Yo tengo la sensación que 75 puntos base no está descartado. Yo creo que es muy probable que el mercado tenga razón y que suban solo 50 puntos base, pero yo no estaría muy sorprendido si a las 2 de la tarde hora de Nueva York nos dicen que es 75. Eso sería algo muy como relevante para los mercados, ¿no? Porque los mercados, ayer salió la inflación y el mercado reaccionó a un 3% así intraday, y después ¿cómo se llama? Como que se achanchó. Y lo que ha pasado con el mercado hoy día es que están ahí más o menos como sin rumbo, muy claro. Eh, y entonces si sube 75, con esos datos de inflación, yo creo que el mercado
necesita la credibilidad, que tú muy bien me decías en octubre pasado, versus la tasa de interés. Entonces la credibilidad del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, hoy día se la juega con el discurso y con la decisión. ¿Tú crees que va a tener más credibilidad con un 50 puntos, que es lo que espera el mercado, o con un 75, que sería como un poco fuera de la tendencia? Es como lo que le pasó a Chile ayer, antes de ayer, perdón, con la reunión de política monetaria, pero el día siguiente apareció el IPC, que fue totalmente sorpresivo, fue mucho más de lo esperado. Y en Estados Unidos ha pasado lo contrario, como que la inflación ha estado bastante más controlada. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva ahí del día de hoy y qué es lo que puede pasar? Me dijiste algunas alternativas, pero trataste de no descartarla del 75%. No lo descarto, porque si él agarra y dice, miren, él no lo quiere hacer, pero si hablamos de credibilidad, podría decir, miren, yo quiero llegar, voy a inventar, a 5. ¿Está bien? ¿Ya? Y creo que si llegamos rápido y lo mantenemos menos tiempo, va a ser menos dañino para la economía que si nos demoramos más en llevar y mantener después la tasa antes de que comencemos a bajar. ¿En cuánto está ahora para En ubicar a 4, la gente? está en 4. Está en 4. Sí. O sea, 2 movimientos más de 0,5. 2 de 0,50, 1 de 0,50 y 2 de 0,25, que es probablemente lo que el mercado cree. Esa es una posibilidad. A mí me llama la atención porque soy suficientemente viejo para recordar cómo se usaban las palabras antes. A comienzos de los 90, a finales de los 80, como tú decías, la Reserva Federal está pivoteando. Era porque estaba pasando de subir tasas a bajar tasas. Ahora llamas el pivote a que baje la velocidad de ascenso. Entonces es como una especie de buscar la situación. Mi opinión es que, si bien es cierto, está bajando la velocidad de ascenso, yo sospecho que el objetivo final de la tasa no ha variado entre esta gente. Y lo que le importa a la economía son dos cosas. Una es la tasa, que vamos a tener eventualmente, y le importa, por supuesto, también lo que esa tasa le haga a las utilidades y los flujos de la empresa. Entonces, si tú mantienes las tasas altas por mucho tiempo, te echas la economía, y eso es bien importante entender. Yo creo que Powell puede ser que lo entienda, y por lo tanto quizás le convenga llegar un poquito más rápido y mantener las tasas arriba menos tiempo. Vamos a ver. Hay un componente político importante en esto, por si acaso hay presiones por todos lados. Sí, pero esas presiones al final van a regular como quizás el timing de la velocidad, como dices tú, Roberto, pero en términos de macro, así de tener una fiesta con tasas gratis, con plata gratis para instituciones, con plata gratis casi para países, tanto en el mundo súper desarrollado como en Europa, que se ha sostenido. Ya la tasa en Europa es un 2%. Nosotros, en nuestra época, una tasa de un 2% era algo... Las hipotecas eran UF más 14, sí, no me acuerdo. Entonces, es como un fenómeno que uno dice, algún día lo vamos a tener que pagar. Es que lo estamos pagando. Y la respuesta hasta hace poco era que como la tasa barata y la plata barata se debe a un aumento de la productividad de todos los factores económicos, en términos de que la tecnología ayuda, hay mejores fertilizantes, el mundo está comerciando libremente, hay mayor... Entonces, nos construimos un tema que ya las tasas podían ser la plata, o sea, barata todo el tiempo. Ahora, ¿cómo lo vamos a pagar eso? Lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando. Hay dos cosas a entender. La primera es más fácil, ¿no? Si las tasas son baratas o el dinero está casi regalado, la gente se olvida un poco de los riesgos de los proyectos. Y hay proyectos que se hacen que no se deberían hacer. Ahora, si tú pasas de 10 años de plata gratis o plata de un dinero de costo muy bajo, a de repente en 8 o 9 meses multiplicarlo por un número significativo donde el costo de capital de trabajo en las empresas se multiplica por 3 o por 4, mata gente. Y eso es lo que está pasando. Primero, porque hay que sincerar que hay proyectos que nunca se debieron hacer. Segundo, porque una cosa es que yo, como gerente de finanzas, tratando de financiar mi capital de trabajo, un día me digas que mi costo es X y ahora es en Chile 4X.
en Sí, menos de un año. sí, Y si bien es cierto, la subida de tasas disminuye la demanda y eso va a calmar la inflación, la subida de tasas también hacen que hoy día los proyectos de inversión se congelen y el aparato productivo de Chile entre en una especie de catarsis. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y la discusión de qué cosa es peor, ¿no? Que la inflación, digamos, de 8 o 10% o que yo pierda la pega, no estoy tan seguro de esa conversación. Y viene lo segundo. Mientras el Banco Central de Chile mantenga las tasas donde están por más tiempo, más daño le va a hacer a la economía, en mi opinión. sí, yo tiendo a concordar con esa opinión del trade-off entre inflación y crecimiento e inversión. O sea, con una tasa, la de Chile está en 13, La del banco, la tasa política monetaria está en 11,25. 11,25, Sí. que ya se detuvo esa alza, una tasa de 2 dígitos que no veíamos hace no sé cuánto tiempo, o sea, mucho tiempo sin ver esa tasa, lo cual permitía a la gente endeudarse, comprar cosas de manera barata, 24 cuotas sin interés, lo que se quiera. Eh, y el Banco Central a través de esto hace frenar, un frenazo al consumo, pero el consumo también está relacionado con la inversión, porque si yo no invierto, no empleo gente, no consumo, entonces ese trade-off como que a veces no está como en la esencia de los bancos centrales, acá en Chile sobre todo, que tienen como única meta el control de la inflación. Entonces, en Estados Unidos también tienen un slash control de el crecimiento y el desempleo. Pero yo en ese escenario veo a Estados Unidos más tranquilo. O sea, yo veo los riesgos como en el mundo súper desarrollado se va a defender más o menos solo, creo yo. El euro y versus el dólar, los japoneses se vienen defendiendo de muchas maneras. Entonces el lado norte como que está más o menos definido, que ya viene quizá una recesión, pero lo que me preocupa a mí también en términos de las finanzas es cuándo va a pagar China el costo de todo lo que ha hecho y de crecer, no artificialmente, pero crecer a 2 dígitos durante tanto tiempo. Lo está pagando, lo está pagando. Y la pregunta es por cuánto tiempo más, y yo sospecho que por mucho tiempo más. China ha vivido porque se dieron una serie de condiciones que están cambiando. Por ejemplo, China logró ser un motor de producción para el resto del mundo, en un mundo que estaba dispuesto a conseguir los bienes del sitio que sea más barato y con garantía en los mares de que yo podía traer cosas de un puerto a otro puerto sin dificultades. En un mundo que hoy día se está desglobalizando, eh, eh, si la gente comienza a buscar en sus cadenas de abastecimiento sitios cerca, eso que sostuvo por tanto tiempo a China puede desaparecer. Y si bien es cierto hay una clase media china que consume más que antes, ya no creo que sea suficiente para contrarrestar la menor exportación que podrían tener los chinos. Hoy día está en la mesa de muchas empresas mover las fábricas que tienen en China. Entonces, mi opinión es que China va a tener que crecer de manera distinta. Mi opinión es que ya están sufriendo. Estas protestas que uno no ve, que puede echarle la culpa al COVID, pero yo creo que es más que COVID, que uno no ve desde Tiananmen, ¿ya? Lo que te está diciendo es que hay un segmento de la población que ya está molesto. Y es un segmento no pequeño, y esto representa un riesgo para aquellas personas que ostentan el poder político. China está pagando y va a pagar. ¿Y cómo si uno es un poco más también, porque tenemos el deber de ser gente que esté viendo los riesgos, Por supuesto. siempre? Nadie los predice, los cisnes negros llegan, pero muchas veces eran predecibles y un loquito por ahí lo decía y nadie le quería hacer caso porque los mercados llegan y meten la cabeza como una avestruz y no quieren oír de repente las cosas que pasan. Pero en la China el tema de la clase media que ha invertido en departamentos, edificios, ha pagado al pie, era un negocio fantástico. Ahora ya no están comprando nada, las compañías inmobiliarias Están casi tienen que quebradas. ser casi todas rescatadas. Eso atrae un problema en los bancos, que fue más o menos parecido a lo que pasó en su momento en Estados Unidos, en términos fundamentales.
yo no sé si este fenómeno tiene otros instrumentos financieros finales que van a hacer que esto explote, porque acordémonos que la crisis subprime, aparte de todo esto, en el mundo financiero eran instrumentos sintéticos, hechos por genios de la ingeniería financiera, que pagaban los credit default swap, pero al final lo que pasaba en la calle era que nadie pagaba. Ya nadie podía pagar y habían, no sé, vedettes como se muestra en la película, de muchos lados así teniendo 3 casas y sin pagar ni uno. Ahora, ¿qué va a pasar en China con ese stock de problemas que tienen, que sabemos, y el mercado confía como que los chinos lo dominan, porque como tienen una súper buena dictadura económica, son capaces de tirar toda la mugre bajo el pozo, pero ese pozo de incertidumbre quizás no lo quieren dejar crecer, pero tiene que traer consecuencias finalmente. Todos los almuerzos se pagan, se dice. Es verdad eso, pero yo noto que hay un cambio. En China es difícil de entender, pero mi percepción es que hay un cambio. Deng Xiaoping se murió hace poquito, el que fue el que finalmente dio el último batacazo de la parte económica, que decía, mira, podemos tener esta situación política concentrada con un mercado abierto. No fue el primero, Deng Xiaoping fue el primero, por supuesto. Pero yo siento que desde que él muere, o está enfermo, digamos, los últimos 4 años estuvo enfermo antes de morir, Xi Jinping ha comenzado a ver en aquellas empresas chinas que le iba bien un peligro en el poder. Y por lo tanto hoy día yo noto a China no dando las condiciones para que las empresas chinas realmente hagan lo que hicieron, que produjo ese crecimiento que estamos hablando. Por lo tanto, ¿Tú estás hablando de ejemplos como Alibaba? Alibaba lo tiene, o sea, a todos, no es solo Alibaba y Jack Ma y compañía. Comenzaron a percibirlos como una amenaza. Bien o mal, no puedo opinar porque no soy político, pero el punto importante para nuestra discusión es que eso está produciendo un freno en el crecimiento, y específicamente en el crecimiento tecnológico. Hoy día el problema de China es bien simple. China no tiene hoy día la sofisticación para producir semiconductores de calidad para que se refieren a la alta tecnología. Puede producir los semiconductores que van en el refrigerador de mi casa, eso puede. Pero si no estimula lo que tuvo, digamos, en los últimos 10 años, yo creo que va a tener complicaciones. Y esas complicaciones en términos políticos / financieros, y uniéndolo con el tema de los chips, que una gran parte de la producción está concentrada en Taiwán. Taiwan Semiconductor, pues es una de las más importantes. Sí, en Taiwán, un porcentaje muy alto, no me acuerdo exactamente cuál es, y la ingeniería de esto está concentrada... Ojo que ellos le venden a China y a Estados Unidos, a los dos. TSMC le vende a los dos. Sí. Y bueno, y esto de los semiconductores nos afecta, aparte del refrigerador, a los autos, a todos los instrumentos que estamos comprando actualmente. Sí. Y esa tecnología no es tan fácil de llegar y desarrollar, al parecer. Es que hay niveles. ¿Ya? El semiconductor del Internet of Things, yo creo que lo puede hacer cualquiera, no requiere mucho. Pero ya la sofisticación para ciertas cosas, como por ejemplo para los autos inteligentes, ese tipo requiere cierto tipo de plantas que hoy día tiene Taiwan Semiconductor, pero que no son fáciles de instalar en el mundo, por ejemplo. Y ahora China entonces, bajo esta encrucijada de política y economía, tecnología, y que ya el gobierno chino ya reconoció que no va a crecer a 2 dígitos. O sea, y eso debe haber sido un gran dolor para el gobierno de Xi Jinping. Hay estos brotes de protesta, hay los aviones chinos circundando Taiwán, hay tropas. Entonces, Hong Kong fue otro tema que pasó un poco más piola, pero en Taiwán hay intereses chinos muy importantes, como lo son los semiconductores. Entonces, y también para reorientar a la población, muchas veces los mandatarios, como fue Bill Clinton en la época que lo descubrieron con la Lewinsky, mandó a bombardear Irak. No sé si te acuerdas. Me acuerdo perfectamente. Entonces, la política interna china, capaz que tenga que dar un giro patriota
hacia los chinos y aprovechando esto y tomarse Taiwán y sus semiconductores. Puede ser, pero yo sospecho, inclusive creo que va a ser, pero yo sospecho que no va a ocurrir antes. Ellos ya aprendieron de lo que le está pasando a Rusia en la guerra con Ucrania. Entonces, hasta que se aseguren que sus reservas no están bien protegidas y que no están desdolarizados, a los chinos con todo lo que han vendido todavía le queda, hablando como gringo, como $1 trillón en tesorería. Y han vendido fuerte. Entonces, hasta que no se desprendan de esas cosas, para que no se las congelen, yo no creo que va a pasar nada, ¿ya? Y es económico el asunto. Ya aprendieron ellos mirando lo que le pasó a Rusia. Y no van a cometer el mismo error. Ya. Estoy seguro de eso. Ya, están chantados entonces en ese aspecto. Están comprando oro, ¿ya? Están botando tesorería, están yendo a Arabia Saudita a decirle que van a comprar petróleo en yuanes o en renminbi. Es decir, están tratando de no tener nada que Estados Unidos, en caso de conflicto, pueda decir se queda acá y te lo inmovilizo. ¿Y qué ha pasado con el renminbi, con el tipo de cambio en China? El tipo de cambio se fue como hasta 7.50 en algún minuto, tengo una explicación para eso, y hoy día está debajo de 7. O sea, el dólar ha guateado no solo contra otras monedas, sino también contra el yuan recientemente. Está debajo de 7. Pero raro eso, porque en el fondo un país que baja todas sus expectativas de crecimiento en la economía debería ser una moneda que debería estar más débil, por lo que debería estar más depreciada. Estuvo hasta 7.50, yo diría que bastante débil, y hoy día se ha apreciado como se apreció el peso chileno, como se ha apreciado el sol peruano, el peso colombiano, y el problema no son estas monedas, ni siquiera la China, el problema es el dólar. En noviembre del año pasado, o sea, hace un año, yo le dije a quien me quiso escuchar que venía una subida de dólares fuerte, que iba a haber una escasez de dólares enorme, y que en el mercado euro-dólar se notaba, y que la línea de swaps implicaba que esto venía mal, ¿ya? Y bueno, acá subimos de 700 pesos a 1.000, allá se subió de 6.70 más o menos a 7.50, pero eso pasó. El rollover, o la próxima vez que esto va a volver a ocurrir, en mi opinión, es marzo, ¿ya? Entonces, lo que está pasando es que el mundo se está moviendo fundamentalmente, el dólar está decidiendo, si tú me preguntas a mí. Yo creo que hay una escasez de dólares importante que se va a volver a manifestar a propósito de los derivados alrededor de marzo. Y ahí nuevamente o el dólar va a subir o vas a quemar reservas tratando de que no suba. ¿Ya? Y China no fue inmune a eso, ¿ya? Por si acaso. China vendió instrumentos en dólares de tesorería con las dos manos. Sin embargo, vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sí. Sin embargo, la subida del dólar era tan fuerte que no alcanzó a contrastar. En el minuto que el dólar dejó de subir, porque se achanchó, entonces la bajada producida de la venta de tesorería ha empujado el yuan debajo de 7. Eso es lo que ha pasado. Y es bien grande, 7.57 es monstruoso el cambio que ha ocurrido en 2 meses. Oye, y ahora, Roberto, aterrizando un poco más en Chile, que Chile, una buena parte de su boom ha sido también acompañado con el boom de China, con el precio del cobre, con un montón de cosas que están pasando y pueden pasar también con el litio, con minerales, con, no sé, comercio con China, libre tratado, tenemos, y ha sido un motor importante. Entonces, este mix que puede pasar de plata más cara, menos crecimiento, ¿cómo puede pegar a los países que son más chicos? Sí, es bien importante la pregunta. Chile es distinto de la mayoría de los demás países porque tiene un mercado local en moneda nacional. Ahora, si nos esforzamos en que eso desaparezca vía lo que le están haciendo las AFPs, que es lo que le da liquidez, entonces no seríamos muy distintos de Perú, no seríamos muy distintos de los demás países en los cuales las empresas se financian a largo plazo en dólares. Y si los dólares van para arriba, tienes un segundo problema negativo enorme. Chile no tiene por qué hacer eso, porque todavía las empresas, y ciertamente el gobierno, se pueden financiar en moneda nacional, aunque sea en UF a largo plazo. Mientras no pierdas eso, tienes una ventaja. Ahora, ¿qué es lo que creo que va a pasar con los países chicos en los siguientes 6 años en el contexto de la política monetaria actual?
van a sufrir una recesión del porte de un buque. Todos, uno más, uno menos, pero todos sin excepción. Esto es un problema económico de tipo mundial que suma a los dolores que tuvimos en el 2008, pese a que los actores son distintos. Y en ese sentido, esa recesión que se espera que Chile decaiga un 1% aproximadamente entre distintos organismos el 2023 y que la curva de la inflación se va a empezar a normalizar hacia el primer semestre del 2024, crea un cóctel para Chile que no se entiende muy bien por qué Chile es el único país de Latinoamérica que va a decrecer y además decrece bajo unas circunstancias que son también de todos los demás. ¿Por qué nosotros decrecemos versus los otros países? Y quería tu opinión al respecto de que ese decrecimiento 1% tú lo ves así como una cifra que ojalá o que en términos reales puede ser mucho peor. Si para marzo el Banco Central no ha comenzado a bajar las tasas, no va a ser -1, va a ser mucho peor. ¿Ya? Sí. Estoy seguro de eso. ¿Ya? Si esto es un sueño, pero suponte que algo pasara y el 26 de enero, que es la próxima reunión del Banco Central, bajaran la tasa, aunque sea 0,25, para decir, mira, andamos preocupados, entonces podríamos terminar en 0. Ahora, yo no creo que va a pasar eso. Mientras más se demoren, peor. Si tú me preguntas con qué juego yo el -1 es consistente con marzo. Si te demoras más de marzo, esto se va a poner peor, sin duda alguna. Sí, incluso el IPOM del Banco Central dice que va a empezar a bajar las tasas más o menos el primer trimestre del próximo año. Que no se demoren más. Y si yo pudiera hacer alguna recomendación, entendiendo que es distinto con guitarra que con cajón, es bien fácil criticar en mi posición sin estar ahí con todas esas presiones, yo diría mientras antes mejor. Eso va a implicar aceptar una inflación un poco más grande, yo entiendo eso, pero hoy día la economía está frágil, y si la economía está frágil no necesitas mucho para que, mira inmobiliarias quebrando, mira empresas que te dicen que no pueden financiar el capital de trabajo. De eso hay mucho y no hay que mirar los datos siempre vienen con desfase. Todo lo que hay que hacer es abrir la puerta, salir de tu casa y mirar las empresas. Sí, pero a la vez también hay un fenómeno, por ejemplo, que hablaba hoy día en la mañana, las fintech, que de cierta manera están empezando a abrir unas nuevas líneas de financiamiento para empresas más allá de los bancos. Pero me imagino que ese porcentaje es todavía muy microscópico para salvar la situación. Ese es uno. Y dos, la fintech, a mí me gusta todo lo que es progreso por si acaso, ¿ya? Y no todo lo que llaman fintech es fintech, vamos a partir por ahí, ¿ya? Ineludiblemente, independientemente de si los bancos no prestan y la fintech sí, si las tasas son altas, la diferencia es que el banco no te va a prestar y la fintech te va a costar a estas tasas, lo cual significa que la economía sigue estrangulándose. ¿Ya? Una empresa razonable que esté en el retail, que tenía márgenes finales, digamos, de 8 o 10%, hoy día se lo comió todo el costo financiero y no sabes qué hacer. ¿Ya? Yo creo que hoy día estamos aparentemente adormecidos porque es verano, ¿ya? Pero esto en marzo se va a notar, o sea, se va a notar fuerte. Este marzo va a estar duro. Sí. Duro como marzo siempre. Marzo duro. Es que el marzo de siempre ha sido un marzo de reflexión, llamémoslo así. Este va a ser un marzo de reflexión con dolor, estoy seguro de eso. Pregúntale a los retailers cómo le fue con Black Friday, pregúntale todo eso. No, sí, hay varios que las ventas están muy porfiadas y hemos tenido números oficiales de caídas de 20%, siendo que el comparativo era relevante, pero se ve y se nota que hay y nadie quiere andar hablando todo el rato de los problemas. Entonces puede que la inercia nos lleve a algo un poco mejor, pero en los fundamentos siempre estamos pateando la pelota para adelante. Sí. Lo que en finanzas, para mí, el concepto de las finanzas del financiamiento es eso. O sea, yo tengo
algo que en el futuro lo voy a devolver. Eso, en esencia, la finanza, ¿y cuánto te voy a cobrar por eso? Esto de acá. Y eso está cada día más caro y por lo tanto se resienten un montón de... Pero ¿a dónde llega la elasticidad económica, en el fondo de crecimiento, de bienestar, todo eso, versus la tasa de interés? Pasa que la tasa de interés es uno de los precios más importantes que hay y ha entregado señales equivocadas por 10 años. Y ha acostumbrado a la gente por 10 años a ciertas reglas de juego. Y un día me dices, de la noche a la mañana, que las reglas de juego cambiaron en un periodo muy corto de plazo y que cambiaron de forma brutal. Con la guerra fue principalmente, pero, o con el COVID. ¿A qué le ponen más? No, es que si tú me preguntas, la guerra puede haber sido un catalizador, pero esto ya venía sumando desde hace algún tiempo. La guerra ayudó en el sentido que toda esa parte de la cadena de abastecimiento más el precio de los combustibles saltó y añadió al problema cuando apareció en el IPC. Pero esto ya venía. Estos excesos de dinero gratis, que no se manifestaron, según los economistas, en la inflación, se manifestó en la inflación, una inflación muy particular en precios de las acciones, en los precios de los bonos, en los precios de bienes raíces. Ahí es donde, entre comillas, había inflación. Entonces, inflación ha habido, lo que pasa es que no es la que miden los economistas. Lo que ahora está sucediendo es que eso está comenzando a aparecer en el precio del pollo, cosa que no aparecía antes. Y el hecho es, si te demora, o sea, no debió haber 10 años de dinero gratis, pero existiendo y diciendo, bueno, vamos a corregir, probablemente lo prudente hubiera sido corregir sobre un periodo de 3 o 4 años para darle al empresario, a las empresas, la oportunidad de adaptarse a las nuevas reglas. Se hizo durar la fiesta más de lo necesario. Si la cosa tenía que terminar a las 2 de la mañana, siguieron mucho hasta las 7 de la mañana, pero es peor. Tomándose el stock. La fiesta duró más de lo necesario y de repente apareció alguien con una escopeta y dice, tiene 1 minuto para salir. ¿Ya? Entonces, mi preocupación no es el nivel de tasas siquiera. Si tú hubieras hecho esto en el 2015 para llegar al 11, le hubieras dicho a la gente que tenemos que hacer ciertas correcciones porque no puede aguantar y le das tiempo a los empresarios de adaptarse, yo sospecho que, pese a los mismos números, probablemente la economía no estaría tan dañada. Esta política de shock a lo Volcker, por si acaso en los 80, de tratar de arreglar en 8 meses lo que creaste sobre más de una década, tiene complicado no solo a Chile, el mundo. Chile, en este sentido, no es distinto a lo que está pasando en otros lados. Sí. Bueno, Roberto Bonifaz de la Universidad Adolfo Ibáñez, como te comentaba, tengo una ex alumno, ella le está yendo muy bien, y un alumno que pasó todos los ramos de cuarto este semestre. Y bueno, siempre muy querida tu universidad, se nota la calidad de gente que hay, y muchas gracias por estar acá en mi programa conversando estos temas que son tan peliagudos, pero a la vez espero que lo hayamos hecho entretenido. Bueno, esa es mi esperanza, que ojalá le haya servido alguno de los comentarios a Radio Escuchas, a las personas que ven tu canal. Espero, obviamente, poder ser útil y estoy enormemente agradecido que me hayas permitido estar acá con ustedes. Ok, muchas gracias, Roberto. Gracias, Cristian.